Nuestro tema hoy es justificación, siguiendo la serie sobre nuestra confesión de fe, especialmente ahora que estamos hablando de la salvación, la doctrina de la salvación, también conocida como soteriología, ¿verdad? Así que vamos a empezar este estudio. Como he dicho, pues estamos siguiendo el orden de salvación. Hay distintos estudiosos proponen distintos órdenes, ¿no? Es decir, lo que viene primero y después, pero en general hemos elegido este orden no por entender que él sea el mejor, sino para tomar una decisión didáctica, porque sabemos que a veces las cosas se mezclan ahí en lo que es la salvación. Algunas cosas que ocurren con nosotros cuando somos salvados ocurren de manera simultánea, ¿no? Instantánea, otras de manera progresiva, pero algunas cosas son simultáneas, ¿no? Entonces, seguimos este orden, pero entendemos que algunas cosas se mezclan, ¿no? Y ocurren de manera simultánea. Bueno, hemos hablado ya del tema de la elección o predestinación, que tiene sus matices, tiene sus discusiones también al respecto, ¿no? Divergencias, pero que es una doctrina que encontramos en las Escrituras. Lo único es que hay que entender y comprender cómo se da esta elección. Después hemos visto sobre el llamamiento divino, cómo Dios llama a los pecadores a la salvación. Dios salva por medio de la predicación del Evangelio, que es cuando Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y la fe. Y al llamar, pues, el primer punto que vemos es que el hombre necesita estar convencido de su pecado, y es el Espíritu Santo quien convence del pecado, de la justicia y del juicio, ¿no? Entonces el pecador necesita estar convencido de su pecado para entonces tener arrepentimiento y fe en Cristo, ¿verdad? Luego, arrepintiéndose y creyendo en Cristo, pues se convierte de los ídolos a Dios, se convierte a Cristo, ¿no? Para ser un discípulo de Jesús. Este es el tema de la conversión, que puede darse en un momento, pero también puede ocurrir de manera progresiva, por así decirlo. Luego hemos visto la semana pasada sobre la regeneración, algo que ocurre de manera subjetiva en el alma del ser humano, ¿no? Cuando él nace de nuevo, ¿verdad? Como dijo Jesús a Nicodemo, necesario es nacer de nuevo. Ahí cuando el hombre nace de nuevo se da la regeneración del alma, obviamente, ¿no? Y hoy entramos en el tema de la justificación. Y vamos a ver lo que es la justificación. Es un acto, de principio, es un acto legal e instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Por eso somos justificados. Recibimos la justicia de Jesús. No porque ahora somos personas perfectas, por lo tanto justas al 100%, sino porque Jesús nos otorga su justicia. Y por lo tanto Dios desde el cielo declara nuestros pecados perdonados por medio de Cristo Jesús. Bueno, vamos a profundizar un poco más porque hay mucha cosa aquí. Vamos a ver algunos términos bíblicos para justificación y el significado de ellos, ¿no? Empezando por el Antiguo Testamento, el término hebreo para justificación es este que pone ahí. En la gran mayoría de los casos significa declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley. Por lo tanto, el significado de la palabra justificación en el Antiguo Testamento, en forma estricta, es forense o legal. Es decir, es una declaración. Cuando decimos que es forense o legal, es como cuando un juez declara que el que está siendo juzgado es inocente o es justo, ¿no? En este caso, Dios, que es el juez, no declara que la persona o nosotros somos inocentes, sino que estamos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, no es que la persona se vuelva justa, por así decirlo, sino, o sea perfecta, sino que fue una declaración del juez de que está justificada. Es decir, el crimen que ha cometido
está pagado. No que no haya cometido, no que sea la persona más buena ahora mismo, sino que lo que haya cometido está pagado. Por lo tanto, está justificado. Esta es una declaración forense o legal. ¿Me entendéis? ¿Vamos bien? Para empezar. En el Nuevo Testamento hay un verbo, y en general este verbo significa declarar justa a una persona, el mismo sentido que la palabra en el Antiguo Testamento. A veces se refiere a una declaración personal de que el carácter moral de uno está en conformidad con la ley, pero en general es declarar jurídicamente que las demandas de la ley como condición para la vida están plenamente satisfechas con respecto a una persona. En algunos casos esta palabra es utilizada para definir la moral de una persona, pero en la mayoría de los casos es para describir que una persona está justificada jurídicamente hablando, es decir, el mismo concepto forense o legal, que es distinto del concepto moral. ¿Me entendéis? La diferencia es, el concepto moral es cuando uno realmente en la práctica está practicando obras justas siempre. Entonces es una persona perfecta. La declaración forense o legal es una declaración de parte de Dios que aquella persona tiene sus pecados o el crimen que haya cometido está pagado y por lo tanto está justificado, ¿no? Vale, vamos a ver. Además, lo anterior era un verbo, este ahora es una palabra que se deriva del verbo también, y esta palabra relacionada con el verbo pues tiene la peculiaridad de que nunca expresa lo que una cosa es en sí misma, sino siempre lo que es en relación con alguna otra, con algún modelo aparte de ella, con el cual debe guardar conformidad, ¿no? Entonces, en la escritura, un hombre se llama dikaios, que es esta palabra, cuando según el juicio de Dios, su relación con la ley es la que conviene que sea, o cuando la vida que lleva es tal como lo que requiere la relación judicial que guarda con Dios. Es como dice, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el hombre necesita el grado de justicia para relacionarse con Dios. Ese grado de justicia lo recibe por estar justificado por Cristo y por eso puede relacionarse con Dios. De ahí esta idea de esta palabra, ¿no? Y punto C, una otra palabra, exactamente justificación, se encuentra solamente en dos lugares en el Nuevo Testamento, en Romanos 4, 25 y 5, 18, y denota el acto de Dios que declara que los hombres quedan libres de la culpa y son aceptables delante de Él. La misma idea del Antiguo Testamento, por lo tanto, ¿no? Palabras utilizadas siempre, en la mayoría de los casos, de manera forense o legal. Eso es importante, ¿por qué? Porque varios segmentos religiosos o varias teologías enseñan que la justificación, el perdón de los pecados, la justificación, el estar conforme a lo que quiere Dios, se gana por medio de tener una buena moral, una buena vida. Pero lo que estamos viendo es que la mayoría de las palabras no tienen que ver con moral de una persona, con la práctica de vida de una persona, sino con una declaración de Dios de hacer con que una persona quede justificada de sus pecados o tenga sus pecados perdonados y entonces reciba justificación, ¿no? ¿Cuál es la idea que resulta de esto? Nuestra palabra justificación viene del latín justificar y se compone de justos y facer y por tanto significa hacer justo. Esta es la idea, Dios hace la persona justa. Entonces, justificar en el sentido bíblico es ejecutar una relación objetiva, el estado de justicia, mediante sentencia judicial. Esta es la idea bíblica. Es una sentencia judicial. La palabra utilizada viene de tratamientos jurídicos, ¿no? Entonces, es una declaración legal, en el sentido jurídico, ¿no? Forense. Entonces, de dos maneras ahí he dicho, ¿no? Que esta sentencia puede darse para una persona que está culpable o que haya cometido errores. La justificación puede venir de dos maneras. Una, trayendo a cuenta la condición actual subjetiva de una persona para justificar al recto o al justo. Es decir, la persona
paga por ella misma, por sus hechos, y recupera su condición moral, y por lo tanto puede ser considerada justa por sí misma delante de lo que se le acusa, ¿no? Y una segunda forma de recibir justificación es mediante la imputación a una persona de la justicia de otra, es decir, contándolo como justo aunque interiormente sea injusto. Este último caso es el caso nuestro, ¿verdad? Porque interiormente somos injustos. O hay alguien todavía, o hay alguien entre nosotros que nunca haya cometido pecados después de convertirse. No, esa persona no existe, ¿no? Entonces, interiormente somos injustos, pero Dios los declara justos. Entonces, este es el sentido usual de justificación en el Nuevo Testamento. Y uno puede preguntarse, ¿no? Pero bueno, nadie puede pagar por el otro. A lo mejor estamos hablando de la ley o el Código Civil de nuestro país. Pero el Código Civil de Dios es de Dios. Entonces, en su Código Civil, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, es decir, en su justicia, un inocente puede pagar por un pecador, no solo por uno, por muchos, que es lo que ha ocurrido. Vamos a ver en la historia lo que han pensado sobre esa doctrina de la justificación. En la patrística, ¿qué han dicho sobre la justificación en la patrística? ¿Qué es la patrística? En la historia de la iglesia es el periodo de los padres de la iglesia, es decir, estamos hablando de los 3, 4 o incluso 5 primeros siglos de la era cristiana, es decir, después de venir Jesús, los 5 primeros siglos, ¿no? Entonces, de manera resumida, no vamos a profundizar demasiado, de manera resumida, algunos de esos primeros líderes de la iglesia hablaron de la justificación por la fe, pero es del todo evidente que ningún conocimiento claro tuvieron de ella, si la teología o la doctrina esta no estaba 100% formada, ¿no? Entonces, no separaron muy bien o de manera tajante lo que es regeneración y justificación, como lo estamos haciendo aquí ahora mismo en este estudio. Una explicación muy común de ellos era que la regeneración tenía lugar en el bautismo y esto incluía el perdón de los pecados y por lo tanto la justificación entraba ahí. Algunos de ellos decían esto, ¿no? Estoy hablando de manera resumida. Hasta el mismo Agustín, el San Agustín, el padre de la iglesia más conocido y realmente uno de los mejores que hubo teológicamente hablando, ¿no? No parece que haya tenido un exacto conocimiento o haya separado muy bien la justificación como un acto legal para separarlo del proceso de santificación, ¿no? La mayoría de ellos hablaban de justificación y santificación como mezclando una cosa con la otra. Nosotros estamos separando una cosa de la otra. La justificación es un acto, una declaración de parte de Dios, y la santificación es lo que viene después y es un proceso a lo largo de la vida, ¿no? Aunque el Agustín, ¿no? De todo el tenor de sus enseñanzas y también de sus afirmaciones más aisladas, pues se hace evidente por completo que él consideró la redención de los pecadores, la gracia de Dios, como siendo libre, soberana y eficaz, ¿no? Lo único es que la teología no estaba totalmente desarrollada en aquel entonces y esta doctrina en particular tampoco. Entonces, en ninguna manera, según Agustín, la salvación, por lo tanto la justificación, dependía de algún merecimiento de los hombres, ¿sabes? Para él entonces la salvación era por la gracia realmente, ¿no? Mediante la fe, aunque no estaba muy bien desarrollada la teología como vendría a ser posteriormente, ¿no? Pensando, ¿qué pasó con la doctrina de la justificación en la Edad Media? La Edad Media, también de manera resumida, ¿no? Va desde el siglo V más o menos hasta el siglo XVI más o menos, ¿no? Entonces son 10 siglos. Durante ese periodo, pues se confundió también la justificación con la santificación y es el periodo
por así decirlo, de degradación de la Iglesia Católica Apostólica Romana hasta llegar a lo que fue las indulgencias y demás, ¿no? Entonces, según las enseñanzas predominantes en este tiempo, los escolásticos son un grupo católico también. La justificación ahí incluía dos elementos: el perdón de los pecados y el hacerle recto o justo una persona. Hubo diferencias de opinión respecto al orden de esto. El Tomás de Aquino, que fue uno de los teólogos más importantes de este tiempo y sigue siendo uno de los teólogos más importantes para la Iglesia Católica, su concepto se hizo dominante y su concepto era que la gracia se infundía en el hombre mediante la cual queda el hombre justo, hecho justo, ¿no? Entonces, en parte, esto ocurría sobre la base de esta gracia infusa, y entonces les son perdonados los pecados. Con esta gracia que está primeramente en el hombre y luego, posteriormente, cuando el hombre va se ajustando, por así decirlo, a lo que Dios pide, ¿no? Es decir, va mejorando moralmente. Es decir, esto fue ya un acercamiento a la doctrina errónea del mérito personal que acabó llegando a la Iglesia Católica, porque era la que existía en este momento, ¿no? Poco a poco se desarrolló en la Edad Media hasta llegar al siglo XVI, donde encontraba aceptación cada vez más grande, hasta la locura de la venta de las indulgencias, por ejemplo. ¿Por qué lo digo locura? Pues porque ahí se vendía el perdón de los pecados y la justificación. Entonces imaginaos que se llegó a vender la justificación a precio de monedas para luego construir catedrales y etcétera, y otras cosas más, ¿no? Entonces el concepto de Tomás de Aquino, que era, digamos, tenía buena intención, que era que la justificación vendría por conformarse moralmente a lo que es lo justo, a partir de una gracia anticipatoria que Dios ponía en el hombre. Pues de esto vino la Iglesia a pensar que las personas podían ser justificadas por medio de un papel que se le daba mediante pagamento, ¿verdad? Y bueno, la doctrina entonces de la justificación en la Iglesia Católica actual. Os cuento o cito los cánones y decretos del Concilio de Trento, el Concilio Católico, ¿no? Que todavía sigue valiendo. Es decir, lo que pone ahí son palabras literales de estos cánones que siguen en vigor hasta el día de hoy. Dice: si alguno dice que por medio de la fe sola queda justificado el impío, en forma tal como para que se entienda que ninguna cosa más se requiere, en la que él coopere para obtener la gracia de la justificación, y que tampoco se necesita en manera alguna que él esté preparado y dispuesto por medio del movimiento de su misma voluntad, este sea anátema, es decir, sea maldito. Lo que está diciendo el canon es que la justificación no viene solo por la fe, sino para obtenerla de hecho se necesita de alguna manera algo más, ¿no? Que son las obras meritorias del hombre, el buscar ser justo o moral, según lo que incluso ponen las Escrituras. Es decir, conformarse moralmente a lo que es justo. Entonces, requiere esfuerzo humano, es lo que la teología está diciendo, ¿no? En este concilio. Los católicos creen entonces que para ser justificado se requiere, además de la gracia o la fe, el esfuerzo humano para conformarse según la moral que se pide. Otro texto que está citado, ¿no? Que es una cita, por lo tanto no lo digo yo, sino que es lo que pone en sus documentos oficiales. Dice que la justificación se concibe como un proceso y si alguno dice que la justicia recibida no se conserva y se aumenta también delante de Dios mediante las buenas obras, sino que las mencionadas obras son nada más los frutos y señales de la justificación alcanzada, pero no la causa de aquel aumento, sea maldito. Entonces, lo que está diciendo también el canon, que las buenas obras no son
fruto de la justificación, sino son la causa de la justificación. Entonces ahí ya podemos ver la diferencia entre la teología católica actual y lo que nosotros creemos, como iglesia protestante, como iglesia evangélica, ¿no? Entonces ellos en sus cánones nos llaman malditos, porque creemos, a ver, oficialmente hablando, ¿vale? Tú te encuentras con un católico, un amigo tuyo no tiene ni idea de esto, pero bueno, es lo que pone en los textos oficiales. Llaman a los que creen la justificación solamente por la fe, pues de malditos, porque creen que la justificación es alcanzada y aumentada por las buenas obras que uno practica. Y ahí tú entiendes por qué el esfuerzo de la Iglesia Católica en promover la moral, la ética, porque ellos creen que es haciendo cosas que realmente se alcanza la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, este sigue siendo el pensamiento católico actual. La justificación es recibida en parte por méritos propios, personales. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros creemos que la salvación es alcanzada por los méritos de Cristo y lo recibimos por la fe, ¿no? Entonces, son por los méritos personales y por los sacramentos que uno tiene que cumplir. Después de que el cristiano avanza de virtud en virtud, es capaz de realizar más obras meritorias. Es lo que pone, ¿no? Van avanzando. La justificación va en aumento. Es decir, va mejorando entonces la persona, hasta que alcance una justificación perfecta, ¿no? Y si al fin y al cabo no llega a esta justificación aquí en la tierra, ¿cuál es la salida de su teología? Purgatorio. El purgatorio, exactamente. Se termina de purgar los pecados y alcanzar justificación en el purgatorio, lo que bíblicamente sabemos que no es posible, porque uno muere aquí y aparece delante de Dios, sea en el infierno o en el cielo. Digo, aparece delante de Dios metafóricamente hablando, porque Dios ya envía a su sitio. Es lo que aprendemos de la parábola del rico y del Lázaro, ¿no? Entonces, ellos también creen que la salvación se pierde en ese sentido, o la justificación puede perderse, pero también puede volver a ser dada por medio de penitencia. Por eso tiene que confesarse para cumplir lo que se le dice que tiene que cumplir de penitencia, para entonces pagar lo que tiene que pagar. La idea de penitencia es esa, pagar por lo que uno haya hecho. Después de la penitencia pues se recupera entonces la justicia, la justificación que necesita para comparecerse delante de Dios. Vale, estamos hasta aquí. Habéis comprendido, ¿no? Bueno, yo hago la comparación para que sepamos, ¿no? Eso es como añadir al sacrificio de Cristo, ¿no? Añadir cosas. Claro. Si yo necesito pagar una penitencia, es decir, sacrificarme para tener mis pecados justificados, yo estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. Se requiere que se añada al sacrificio de Cristo mis propios sacrificios para alcanzar la justificación. Es como el sacrificio de Cristo no fue suficiente para justificar, para perdonar mis pecados. Entonces yo tengo que pagar mi penitencia para tener los pecados justificados. Exactamente esto. Y esto es realmente esta conclusión Es anatema. es lo más gordo. Vamos al anatema, eso es quema. Sí, esta es la conclusión. Este es lo más gordo, es decir, esta es la herejía más gorda, en el sentido de que se está diluyendo, se está disminuyendo a Cristo y su obra. Y este es el problema central. Como diciendo que no es suficiente. Exactamente. Si esto ya no es algo secundario, esto ya es algo central. Y de hecho, pues esta fue una de las razones de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque se requería una reforma realmente, porque esto es un tema fundamental. No puedo vaciar
el sacrificio de Cristo diciendo que yo tengo que sacrificarme también y cosas semejantes, ¿no? Vale, pues. Como he dicho, este fue un tema central que dio origen a la Reforma Protestante. La doctrina de la justificación es central como razón para la Reforma, ¿no? ¿Y cuál es entonces la doctrina de la justificación según la Reforma Protestante? Pues mira, con respecto a la naturaleza de la justificación, ¿qué creemos y qué creyeron los primeros reformadores? Pues ellos corrigieron el error que confundía la justificación con la santificación. Es decir, la justificación no tiene que ver con una mejora moral, porque la santificación nos mejora moralmente. Pero la justificación no tiene que ver con eso. La santificación es una consecuencia de la justificación. Entonces, acentuaron el carácter legal de la justificación, explicando la justificación como siendo un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona nuestros pecados, nos acepta como justos en su presencia, pero no nos cambia en el interior, en el sentido de que es una declaración de Dios, no una reforma moral en nuestro corazón. La reforma moral empieza a partir de la regeneración y sigue adelante por medio del proceso de conversión, santificación. Pero cuando Dios declara justa a una persona, no está mejorando a ella moralmente. Está declarándola justa, es decir, que sus pecados fueron perdonados. Esto es gracia de Dios, nadie lo merece. ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis por qué digo no cambia el interior? No cambia el interior porque es una declaración de Dios, es una postura de Dios. Lo que cambia el interior es la obra del Espíritu Santo en la regeneración, y empieza ahí, pues y luego la santificación va mejorándonos y ajustándonos al carácter de Cristo. Pero la justificación ya ocurrió. Por eso en nuestro orden la justificación viene antes de la santificación, porque sin la justificación no puede uno mejorar moralmente, no puede uno buscar la santidad. ¿El ladrón? No tuvo tiempo de buscar santidad, pero fue justificado. Entonces, por la fe únicamente, exactamente. Vale, entonces siguiendo, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que ver con la base de la justificación? Los reformadores y nosotros rechazamos la idea de Roma, es decir, de la Iglesia Católica, con todo el respeto, pero rechazamos la idea de que la justificación descanse, cuando menos en parte, en la justicia inherente del regenerado y en las buenas obras que él pueda practicar. En su lugar colocamos que la doctrina de que se encuentra solo en la justicia imputada al Redentor, Jesús. Es decir, nuestra justificación tiene como base únicamente los méritos de Cristo. Y Dios lo que hace cuando nos declara justo es imputar esta justicia de Cristo en nosotros. Los medios de justificación, pues, acentúan el hecho de que el hombre es justificado, dos cosas: gratuitamente, es decir, por la gracia de Dios, por medio de la fe. La fe, la cual recibe de Cristo y en él solo descansa para salvación. Estamos, ¿no? Además, rechazamos la doctrina de una justificación progresiva, es decir, no es que vamos siendo justificados poco a poco, sino que es de una vez, es una declaración de Dios, es una postura de Dios, es una decisión de Dios, ¿no? Y en ese sentido es instantánea y completa. No son medias palabras de Dios, no son medias decisiones de Dios. Es completa, instantánea, total. Vale. Pues dentro del mismo movimiento protestante, y siguiendo las ideas del teólogo neerlandés Jacobo Arminio, pues los conocidos como arminianos, no convienen unánimemente sobre este asunto de la justificación. No son como los católicos, obviamente, entonces no creen como ellos.
pero en general puede decirse que ellos limitan, los arminianos, la amplitud de la justificación como para incluir nada más el perdón de los pecados, sobre la base de la obediencia pasiva de Cristo. Es decir, uno recibe el perdón de los pecados con base en lo que hizo Cristo. Pero excluyen de ahí la adopción que Dios hace a favor del pecador sobre la base de la justicia de Cristo, la cual queda imputada a aquel. Toman al pecador como contado entre los justos, pero solo sobre la base de su fe o una vida de obediencia. Por eso, muchos arminianos y muchas iglesias evangélicas creen que la salvación puede perderse. ¿Por qué? En un cierto sentido, para ellos, esta salvación es por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, pero en base a una vida también de obediencia a esta fe. Es decir, a lo que demanda la Biblia, ¿no? Entonces, la justificación ahí vendría sobre la base de su fe en Cristo y desobediencia posterior. De manera que si no hay obediencia posterior, hay pérdida de la salvación. Entonces, nosotros conocemos iglesias evangélicas y movimientos evangélicos que son evangélicos. Su doctrina es muy diferente de la iglesia católica, pero sí tiene algunos matices como este, ¿no? Pueden perder la salvación por falta de obediencia, para poner un ejemplo, porque estamos aquí hablando de manera resumida, ¿vale? Y después podéis hacer preguntas. ¿Vale? Entonces, hay muchas ramas ahí entre los que siguen la teología arminiana. Y luego también, no creo yo que solo haya dos posibilidades dentro de lo que es la teología evangélica, o un es calvinista o otro arminiano. Ya hay muchos movimientos y muchas ramas que mezclan principios de ambos, ¿no? Y tratan de pensar. Entonces, aquí hay muchas ramas, por así decirlo, pero en general, ¿vale? Y de manera resumida, los arminianos más clásicos sostienen que Cristo no dio estricta satisfacción a la justicia de Dios, pero que sin embargo ofreció una verdadera propiciación por el pecado, la cual fue bondadosamente aceptada y tuvo efecto como satisfactorio para que Dios perdonara el pecado y así justificara al pecador. Aunque esto nada más liquida las pasadas deudas, también hace Dios provisión para el futuro. Del mismo modo, bondadosamente al creyente como justicia su fe, es decir, aquella fe que incluye toda la vida religiosa del creyente, su obediencia evangélica. Entonces, pago las deudas, pero uno tiene que obedecer. Esta es la idea, ¿no? Esto es lo más clásico, ¿vale? Ya hay ramas que intentan conjugar las cosas, por así decirlo, y ya hay arminianos, por ejemplo, que no creen en la pérdida de la salvación, aunque asimilan otros conceptos de Arminio y otros teólogos, por así decirlo. Pero bueno, este es el concepto más clásico, por así decirlo. Entonces, según este concepto, la fe ya no es un mero instrumento del elemento positivo de la justificación, sino la base bondadosamente admitida sobre la cual descansa. La justificación aquí entonces ya no es un acto judicial, sino un acto soberano de Dios. Es decir, no es una declaración forense o legal que tiene que ver de una vez por siempre, porque uno puede perder posteriormente. Entonces no quieren decir ellos que Dios se equivoca en su declaración, en su postura, en su decisión, pero sería un acto soberano de Dios en el sentido de que ha dado ahora la justificación, pero puede quitarla posteriormente, porque es soberano, puede quitarse posteriormente en base a una obediencia de cualquier persona. ¿Me explico? Sí, está clarito. De manera general, ¿no? Es que hay muchas cosas que profundizar. La justificación es uno de los temas centrales y lo estamos dando aquí de una vez. Entonces, lo resumo muchas cosas, pero creo que vamos entendiendo, ¿no? Vale, pues, ya pensando en la doctrina de la justificación según la teología liberal, solo voy a mencionar rápidamente, porque esto no merece la pena, ¿vale?
Pero para algunos teólogos liberales, la justificación significa apenas un poco más que el llegar a ser consciente el pecador de su error al pensar que Dios estaba enojado con él. La justificación para la teología liberal, en este caso, se da por una mejoría ética. No deja de ser una versión de salvación por obras. ¿Vale? La verdad es que, en general, realmente hay dos tipos de religiones. Las que uno gana la salvación por medio de sus obras o con participación, y la que la salvación viene única y exclusivamente por medio de Dios, por gracia. Pero bueno, la teología amplitudista, que es liberal, moderna, sigue con la misma idea de que Dios justifica al pecador mediante el mejoramiento moral de su vida. Dios justifica porque uno mejora su vida, ¿no? Esa es la idea de la teología liberal. Es una maldición, es una herejía, porque es una vertiente, por lo tanto, de justificación por méritos propios. Y esta teología liberal pues se va entrando por las iglesias y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso lo menciono, ¿vale? Para que estemos siempre atentos, ¿vale? Según las Escrituras, ¿qué podemos ver en la Biblia? Porque hasta el momento he mencionado algunos pasajes, pero no hemos abierto la Biblia, ¿verdad? La vamos a abrir. Espera un momento. Estoy dando algunos conceptos y compartiendo algunas ideas en general, pero ya compartiremos algunos versículos. La justificación entendemos que es un acto judicial de Dios, en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas. Esto es lo que creemos que dice la Escritura y ya vamos a leer algunos pasajes. Es única en la aplicación de la obra de redención en cuanto es un acto judicial de Dios, una declaración respecto al pecador y no un acto o proceso de renovación como lo son la regeneración y santificación. Aunque vea al pecador con estimación, no cambia su vida íntima, por lo que estaba diciendo, ¿no? Es una declaración de Dios. Lo que cambia la vida íntima es lo que empieza posteriormente, la regeneración. Es decir, empieza la regeneración y luego con la santificación. Aquí voy a mencionar algunos versículos. Envuelve el perdón de los pecados y el hecho de ser restaurado al favor divino, así que los que son justificados tienen, ¿qué dice Romanos 5, versículo 1? Ahora, si queréis abrir. No vamos a leer los 10 versículos, pero podéis tener una idea a partir del versículo 1. ¿Quién puede leer, José? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale, pues. El tema de la justificación sigue adelante hasta el versículo 10, pero el versículo 1 es la introducción que resume todo lo que viene por delante. Justificados pues por... Tenemos paz con Dios. ¿Y qué pasó después? Por medio de Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por la obra de Cristo. Cuando creemos en esta obra de Cristo, tenemos paz con Dios. Somos justificados, tenemos paz con Dios. Entonces, Hechos 26, 18 dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Una herencia entre los que son santificados. Entonces, voy aquí ahora a hacer una diferenciación entre justificación y santificación, ¿no? El hombre justificado tiene paz con Dios y luego empiezan a ser santificados, ¿no? Primero, la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales incluidos en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. Lo que hace la justificación es remover la culpa. Dios declara justo, entonces ya no tiene culpa.
porque la culpa alguien la ha pagado, por así decirlo. Es decir, ya no necesitará pagar su deuda porque alguien ya la ha pagado. Entonces, su culpa es removida en ese sentido, ¿no? Por eso no se le declara culpado. La santificación ¿qué es? Remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez más al pecador conforme a la imagen de Dios. Entonces, la santificación es quien va renovando y removiendo la corrupción. Por eso nosotros seguimos corrompidos por el pecado. La santificación es que va limpiándonos, ¿vale? Aquí una primera diferencia. Una segunda diferencia: la justificación tiene lugar fuera del pecador. Es un acto de Dios. La justificación ocurre ¿dónde? En el tribunal de Dios. Y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al lugar subjetivamente. La sentencia le da capacidad para empezar el cambio en su vida, ¿no? Por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre, poco a poco afecta a todo su ser. La justificación es un acto externo. Dios lo hace. Obviamente nos afecta porque nos declara justos, pero no está haciendo esto en nuestro interior. La santificación sí. Es una segunda diferencia. Tercero, la justificación tiene lugar de una sola vez por todas. Que Dios no está dando sentencia cada día. Si Dios declara justo, pues declara justo. De golpe, por lo tanto, queda completa para siempre. No hay grados en la justificación. Uno no está más justo que otro. La Biblia no trata con estos términos de más justo y menos justo. La Biblia trata con más santos y menos santos, ¿no? Por eso la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Y en ese sentido todos podemos orar. ¿Por qué? Porque todos somos justos, ¿no? Entonces, ¿el hombre queda justificado o no está justificado en absoluto? O una cosa u otra. No hay media justificación. No es que, no, estás a media, ya la otra mitad, pues, no puede. Una cosa u otra, ¿no? Pero la santificación es un proceso continuo. Nunca se completa en esta vida. Otra diferencia. Y cuarta diferencia: aunque la causa meritoria de ambas descansa en los méritos de Cristo, porque solo somos santificados porque el Espíritu trabaja en nosotros y Cristo, estamos buscando conformarnos con Él, ¿no? La causa eficiencia es diferente. Hablando en sentido económico, es decir, dentro de lo que es la Trinidad, el Padre declara justo al pecador, Dios, Espíritu Santo, lo santifica. Vale. Entonces ya hemos hablado un poco sobre esto, pero ¿cuál es la esfera en que ocurre la justificación? Ya hemos hablado porque hemos dicho que la esfera es exterior al hombre, ocurre en el tribunal de Dios. ¿Vale? Esta es la esfera en que ocurre la justificación. Pero vamos a ver un poquito más sobre esto. Aquí haciendo una separación o una diferenciación entre justificación activa y justificación pasiva. Esta primera, la activa, en el sentido más fundamental, es la justificación, digamos, que cumple mejor la palabra, por así decirlo, ¿no? Es el fundamento de lo que se llama justificación subjetiva o pasiva. ¿Consiste en qué? En una declaración que Dios hace al respecto del pecador y que se pronuncia en el tribunal de Dios. En su tribunal, Dios declara a aquel hombre pecador justificado. En tal declaración, ¿qué ocurre? Dios no solo absolve al pecador sin tomar en cuenta para nada las demandas de la justicia, sino que más bien es la declaración divina respecto al pecador cuyo caso estamos considerando. Es decir, que las demandas de la ley han quedado cumplidas, ya no tiene que pagar. Esta es la idea. Por eso activa, es una declaración activa de Dios. Pero pasiva, ¿por qué? Porque tiene lugar en el corazón o conciencia
del pecador, en el sentido de que el pecador es objeto de esta acción de Dios. Es decir, una justificación tan solo objetiva que no llegara hasta el mismo pecador no alcanzaría su propósito. Entonces Dios declara y el hombre de hecho es hecho justo. ¿Me explico? Es pasiva porque el pecador no está activo en el proceso, en el sentido de que Dios lo hace y el pecador recibe. Por eso pasivo, ¿no? El pecador es activo en su santificación. Ahí coopera el hombre. Entonces, el indulto nada significaría para un prisionero a menos que se le comunicaran las buenas noticias y que se le abrieran las puertas de la prisión. Además, aquí es el punto preciso en donde el pecador aprende a comprender mejor que en ninguna otra parte que la salvación no ha hecho nada para recibirla. Era un condenado. Dios le ha absuelto por su gracia mediante su fe en la obra redentora de Cristo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Un poquito de agua? ¿Una pregunta hasta aquí? Vale, pues seguimos adelante. Dos cositas más. Vamos a leer algunos pasajes más ahora. Ahora sí, alguien puede abrir en Romanos 3. José, Romanos 3, Gálatas 2:16 y aquí Juan, Filipenses 3:9. 3:25, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tratar ahora del tema al cual nosotros creemos, es decir, justificación por la fe. Solo por la fe, sin necesidad de añadir obras, solo por la fe en Cristo, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente y directamente que somos justificados por la fe, y son estos los pasajes que vamos a leer: Romanos 3, 25, 28 y 30. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Espera, vamos a hacer lo siguiente, José. Lee del 21 al 30, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira, la justicia de Dios por medio de la fe. Sigue. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vale, pues esto está clarísimo, ¿no? Todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, pero son justificados de manera gratuita, por la gracia de Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, es decir, por medio de la obra meritoria de Cristo, no nuestra obra meritoria, que la recibimos por gracia, mediante la fe. Vale, hasta aquí está bien, José. ¿Hasta ahí? Sí, está bien hasta aquí. No hace falta leer hasta el 30. Vamos a leer el 30, por ejemplo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que están incircuncisos. Porque está hablando a hebreos. Entonces está diciendo, mira, tanto el incircunciso como el circuncidado será justificado por la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues está claro también. Justificado por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, que es mejora moral. Quien practica las obras de la ley, que hay que practicarlas, se mejora moralmente, se perfecciona
Eso está bien, pero esto no produce salvación, esto no produce justificación. Lo que produce justificación es la fe en Cristo. Fe con obras no, solo la fe. La obra viene en consecuencia de la salvación. Santificación. Salvo por la fe, dice el texto, que somos salvos gratuitamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Fe sola. Fe sola, porque solo por la fe. Sola no en el sentido de que está sola. Fe en el sentido de que es únicamente, sola en el sentido de que es únicamente por medio de la fe. Y luego las obras, sí, sola. Sí, sola. La fe sola, vamos a decir así, para que se comprenda entonces bien. La fe sola salva, la fe en Cristo. Y lo que uno tiene que mejorar moralmente y las obras que tiene que practicar ya viene después. Porque uno tiene fe, porque uno fue justificado, pues empezará a tener o a practicar buenas obras. Se verán los frutos. Se verán los frutos, pero las buenas obras que practique y la ley que practique y lo bueno que será, esto no produce salvación y no produce justificación. Eso sería una consecuencia, ¿verdad? Entonces la preposición ahí por, porque hemos leído, ¿no? Una vez más, lee solo el principio del versículo 16, Ciencia. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vale. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La preposición por ahí en el original acentúa el hecho de que la fe es el instrumento mediante el cual nos apropiamos a Cristo y su justicia. En ese sentido, lógicamente, la fe precede a nuestra justificación personal y también precede a la justificación, al perdón de los pecados y el proceso de santificación que empezará posteriormente, ¿no? O al momento que somos justificados ya empieza este proceso, ¿no? Entonces, la Escritura nunca dice que somos justificados con motivo de nuestra fe. Es decir, no es porque tenemos fe que somos justificados, sino que la fe es el medio. Son dos cosas distintas también, ¿no? No es que nuestra fe es el motivo de la salvación. El motivo de la salvación es la obra de Cristo en la cruz. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de esta obra de Cristo. Esa es la idea de la proposición por, ¿no? Entonces, la fe es el medio, no la fuente. Dos cosas distintas. La cosa es la fuente es la obra de Cristo. Él lleva los méritos. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de esta obra de Cristo. Y por esta obra de Cristo somos justificados. Esa es la idea de por. Entonces, esto significa que nunca se presenta la fe como base para nuestra justificación. La base es la obra de Cristo. Esa es una diferencia también con los arminianos, ¿no? Para muchos arminianos, los más clásicos, la fe acaba volviéndose como un motivo para la salvación, ¿verdad? Entonces, si la fe fuera el motivo, pues sería también una obra meritoria. Porque he tenido fe, fui salvo. Entonces, de alguna forma, he actuado yo, pero no es esta la idea. La fe es el medio, la fuente es Cristo. Y con la fe nos apropiamos de esta obra que hizo Cristo en la cruz. Y la fe dice que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y además, esto. Vale, el siguiente pasaje, Filipenses 3:9. Sí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por La fe. por la fe. No por la ley. Única y exclusivamente. Por eso, solo por la fe. Y este es el término, y este es lo que creemos. Solo por la fe, por nada más. Obviamente por la fe en Cristo, es su obra.
Bueno, en verdad se nos dice que la fe de Abraham se le contó a él por justicia. Hay otros pasajes como Romanos, como Gálatas. Pero en vista de todo el argumento, esto de seguro no quiere significar que en el caso de Abraham, la fe por sí misma como obra tomara el lugar de la justicia de Dios en Cristo. El apóstol no deja dudoso el hecho de que, hablando en forma estricta, solo la justicia de Cristo imputada a nosotros es la base de nuestra justificación. Es decir, no es que Abraham, porque Abraham tuvo fe, en el sentido de que fe por sí mismo, y entonces fue justificado, ¿no? Abraham tuvo fe en la promesa que recibió. Y ahí está la cuestión. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la justificación viene por la gracia mediante la fe en la obra de Cristo. Obra de Cristo que ahora fue realizada y por eso miramos hacia atrás. Y obra de Cristo que era prometida. Y los del Antiguo Testamento miraban hacia adelante la promesa que vendría el Salvador y que realizaría su obra. Y el creer en la promesa les salvaba, ¿no? Entonces no era el creer en sí, sino era creer en lo que vendría a ser Cristo y que de hecho lo hizo. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, ¿cuál es la relación entre fe y justificación? Con frecuencia se dice que la enseñanza de Santiago choca con la de Pablo en este punto, ¿no? Lo de las buenas obras y lo de la fe. Hay quienes apoyan con claridad la doctrina de la justificación por medio de las obras, basándose en Santiago 2. Se han hecho varios intentos para armonizar estas dos enseñanzas. Algunos lo hacen sobre la hipótesis de que tanto Pablo como Santiago hablan de la justificación del pecador, pero que Santiago acentúa el hecho de que una fe que no se manifiesta en buenas obras no es verdadera y por tanto no es fe que justifique. Esto es sin duda ninguna lo cierto. Simplemente ahí la diferencia que hay entre Pablo y Santiago en sus escritos se da por la naturaleza de los adversarios que Pablo y Santiago quieren enseñar, ¿no? Es decir, están lidiando con adversarios diferentes al escribir sus cartas. Por ejemplo, para mencionarlo, ¿no? Pablo se enfrentó con ¿quién? Con legalistas que procuraban fundar su justificación, al menos en parte, sobre las obras de la ley. Judíos. Entonces, claro, va a decir con claridad, mira, por las obras de la ley no, solo por la fe. ¿Cuáles eran los adversarios de Santiago? Pues los adversarios de Santiago eran antinomianos, que pretendían tener fe, pero en su caso, esta era nada más un asentimiento intelectual a la verdad, y negaban la necesidad de buenas obras. Entonces, Santiago estaba lidiando con gente que estaban negando la necesidad de buenas obras, como que se fuera al otro extremo y decía, bueno, es por la fe, vale, pues entonces por la fe no tengo que hacer nada. Entonces, claro, no tenían fe verdadera. Y lo que Santiago dice es, mira, si tú no practicas buenas obras, es señal de que tú no tienes fe verdadera, tu fe es muerta. Y no es fe en realidad. Entonces, ellos negaban la necesidad de buenas obras y querían vivir como que, ¿sabes? Y Santiago va a decir, no, vosotros no habéis entendido nada y ni creyentes sois, porque no tenéis fe. Porque la verdadera fe produce buenas obras. El inverso no. Pero en esta secuencia sí. Entonces, Santiago acentúa el hecho de que la fe sin obras es muerta, y en consecuencia, de ninguna manera es fe que justifique. Entonces, esta es la diferencia entre ambos, ¿no? Es decir, la fe que justifica es fe fructífera en buenas obras. El que cree, el que fue justificado, practicará buenas obras. Se objetará que esto no explica toda la dificultad, puesto que Santiago con claridad dice en el versículo 24, si queréis incluso abrir y ver, dice que un hombre es justificado por obras y no nada más por la fe, y lo ilustra con el ejemplo de Abraham, que fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Ves? Dice Santiago en el versículo 22.
la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Es lo que pone en el versículo 22. Sin embargo, es del todo evidente que en este caso el escritor no está hablando de la justificación del pecador, porque Abraham, el pecador, ya había sido justificado mucho antes de ofrecer Isaac. Esto se da, la historia de Isaac se da mucho después de Génesis capítulo 5, que es cuando Abraham cree en la promesa y ahí recibe su justificación, ¿no? Entonces la fe verdadera se manifestará en buenas obras y estas testificarán delante de los hombres la justicia de aquel que posee esa fe. Entonces esa es la idea. Por lo tanto, Pablo y Santiago no están hablando de cosas distintas, están hablando de lo mismo con enfoques diferentes, ¿verdad? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Mira, voy a saltarme eso y voy más adelante porque quiero terminar hoy. Y así que nos dejamos un poquito atrás algunas cosas. Vamos a la base de la justificación, porque mucho de lo que he pasado aquí rápido también ya he mencionado aquí a lo largo de la charla, ¿no? Del estudio. Ese es uno de los puntos más controversios o de más discusión entre las distintas ramas de los cristianos, ¿no? Especialmente la Iglesia de Roma y los reformadores y entre los mismos evangélicos ahí en ese sentido. ¿Cuál es la base de la justificación? Pues negativamente, esta no puede encontrarse en ninguna virtud del hombre ni en sus buenas obras. Al presente, esta posición debe también sostenerse en contra de Roma y de las tendencias pelagianizantes de varias iglesias. Pelagio fue un hombre que defendió también la salvación por las obras, juntamente con la fe, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esto. Es imposible que la justicia del hombre regenerado y sus buenas obras se constituyan en base de la justificación. ¿Por qué? Porque su justicia es y sigue siendo justicia muy imperfecta durante esta vida. Es decir, las buenas obras, por más que uno haga y por más que su vida justa sea justa, pues nunca será justa al 100%. Es lo que estamos aquí diciendo. Entonces, si la justificación viene por ahí, nadie estaría justificado. Segundo, en sí misma ya es el fruto de la justicia de Cristo y de la gracia de Dios. Y aún las mejores obras de los creyentes están corrompidas por el pecado. Es decir, si uno se mira hacia adentro, sabe que es pecador. Y por más que haga algo bueno, sigue siendo pecador. Entonces, en ese sentido, las buenas obras no pueden justificar. En contraposición, creemos que la base de la justificación se fundamenta nada más en la justicia de Jesucristo en su obra, la cual se imputa al pecador en la justificación por medio solamente de la fe. Y esto nos enseña diversos pasajes que ya hemos leído y terminamos. ¿Quién puede leer? La conclusión. Sí, lee, Charo, por favor. ¿Puedes leer? Sí. Con frecuencia se dice que esta doctrina, en su carácter ético, es subversiva, porque conduce al relajamiento. Pero no hay nada de verdad en eso, como lo demuestra con claridad hasta las mismas vidas de los justificados. En la justificación está puesto el fundamento seguro para aquella unión vital y espiritual con Cristo, la cual asegura nuestra santificación. Verdaderamente conduce en forma directa hacia las únicas condiciones bajo las cuales, en principio, se puede ser santo en verdad. El hombre que ha justificado recibe también el espíritu de santificación, y él es el único que puede abundar en buenas obras que glorifiquen a Dios. Es decir, hay gente que dice, no, bueno, esta doctrina de la justificación por la fe solamente produce relajamiento en el creyente, porque uno va entonces, bueno, está justificado incluso de los pecados futuros, pues va a vivir conforme le da la gana, pero todo lo contrario, el que está realmente justificado buscará la santidad, precisamente porque está
justificado, ¿no? Y es lo que pone, es lo que decimos en nuestra conclusión aquí. La verdad es que es el único medio por el cual podemos buscar santidad. Si Dios no nos declara justos, no podemos buscar santificación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pablo decía que toda su justicia la había como trapo de inmundicia, como diciendo que todo lo justo que pueda ser un ser humano nunca se puede salvar por la justicia de la ley, por las cosas que tú hagas buenas. Lo tenía como trapo de inmundicia. O sea que si Cristo no muere el justo por lo injusto, ninguno podía llegar a Dios por su propio esfuerzo ni mérito. Así es. Yo con respecto a la ideología católica, ¿no? Sobre que por obra se salva, ¿no? Entonces, la Santa Inquisición, que eso fue malísimo, asesinato a mansalva, y todavía, entre comillas, hay más mala leche que un pato cojo, ahí vamos a hablar, claro, no se salvaría nadie, ¿no? Porque ellos Estaban asesinando a Dios. ellos asesinaban a mucha gente. O sea, y claro, y eso de que por obra somos justificados, hombre, la verdad es que si decimos que somos creyentes y nosotros actuamos peor que los incrédulos, la verdad es que es difícil de demostrar que Cristo vive en nosotros. O sea, que hay que hacer obra, porque eso lo dice, que es fruto, ¿verdad? Fruto del Espíritu. Por ahí seremos conocidos, ¿no? Por nuestras obras nos van a delatar si somos cristianos o no lo somos. Pero una cosa sí está clara en toda la palabra, que somos justificados en Cristo. Es que eso, es que viene, lo miras por donde lo mires. Y vemos que toda la Biblia enfoca a Cristo, es cristocéntrica. Entonces, cuando habla de esta gente que hablan de que si las obras, claro, las obras tienen, como se ha dicho, por los frutos, ¿no? Pero no es lo que salva a Cristo, y mediante la fe, por supuesto. Entonces, claro, cuando nos habla aquí de eso de la Iglesia Católica, dice, pues, algunos se las traen, vamos. Que también los hay en la Iglesia Evangélica, ¿eh? No vayamos a poner los evangélicos buenos y los otros malos, que también hay algunos que se las traen también en la Iglesia Evangélica. Por eso enseñamos sobre el tema, para despejar dudas y centrarnos en lo que debemos centrarnos, ¿no? Para que la iglesia, los creyentes, pues vayamos creyendo en lo que es verdad. Sí, hermano. ¿Es una pregunta o una afirmación? Pregunta, dice. Que sí, será mitad Hay verdad, cosas mitad que mentira. no. A ver, que no es lo que dicen son mentiras, es lo que ellos creen. Lo que estamos diciendo es lo que ellos creen. Es lo que ellos creen. Si alguien está mintiendo, no lo sé, pero es lo que creen. Y lo que estamos diciendo aquí, que lo que creen no viene en las escrituras, no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué hablas bajo? No escucho. Sí, el Papa que murió, ¿qué? Que murió, que dijo que por qué no lo entiende, no lo entendía, por qué tuvo que morir su hijo, Jesucristo. Pues si Porque no lo único que- tiene un problema ambulante, el Papa. Que el Papa no entendía por qué tenía que morir a Jesucristo. Ah, bueno, entonces, si el Papa no entendía, pues no lo sé, habría que preguntarle a él. Pero, Ya está muerto. sí, bueno, preguntar al Pero siguiente. para Dios vive. Ya. Es el problema de la Iglesia Católica. Cada Papa dice una cosa y ellos se contradicen a sí mismos, por así decirlo. Pero lo que creen a respecto a la justificación es eso, que sus obras y su mejoramiento personal y por las penitencias que tienen que pagar, etc., todo eso les produce la justificación. Que el Papa dice que el ex-Papa o el difunto Papa dijo que no entendía por qué tenía Jesucristo que morir, pues por ahí entendemos por qué hay herejías en la Iglesia Católica.
Cada uno dice una cosa y al último, pues si es verdad que dijo esto, pues no entendía un tema central de la fe cristiana, que Jesús tenía que morir para pagar por nuestros pecados y darnos justificación. Y que Jesús mismo se entregó, no lo mató el Padre, como mucha gente dice Claro. que el Padre era un asesino, no, es que él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, de mí mismo la pongo, o sea que... O sea, no es que están mintiendo, es que están creyendo en una cosa que para nosotros, leyendo, no es que para nosotros, sino que leyendo la Biblia, las escrituras, pues, Claro. no están correctas. Son herejías, por lo tanto. El problema es que muchos que se dicen católicos no leen la Biblia. También hay eso. Sí, Juan. Yo me ha gustado mucho la diferencia que has hecho cuando hablabas de ser justificado, por ejemplo, cuando en la declaración moral de Dios, por ejemplo, a los padres de Juan el Bautista, dice que Elizabeth y Zacarías eran justos. Y por ejemplo, una declaración judicial es cuando el publicano dice que descienda a su casa justificado. Entonces, Cicero ha hecho esa diferencia muy bien, porque a veces esto de la justificación no es que sea una cosa que tenga controversia, porque está muy claro en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces es como ella ha dicho, parece que como picamos un poquito de los arminianos, otro poquito, y nos hacemos una idea que no es la idea correcta. Y lo que salva no es la declaración moral de una persona que sea temerosa de Dios, como eran los padres de Juan el Bautista. Lo que declara es la declaración de Jesús cuando le dijo al publicano que él bajó a su casa justificado. Eso es lo que... Y luego otra cosa muy interesante que ha dicho, que hablaba de que la obra de Jesús fue una obra completa y terminada. Y si verdaderamente miramos detalladamente Efesios 2, 8, 9, eso es lo que lo dice. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, sencillamente. Entonces, la fe no aporta salvación. La salvación la aporta la obra de Jesús en la cruz, es lo que han explicado. Y eso es una obra completamente terminada y que es de exclusiva. Me gusta mucho. Lo que ha mencionado Juan son dos puntos centrales de esta doctrina para nosotros, ¿no? La declaración de Dios no es que justifica los pecados, no es la moral, es decir, hay personas que se les pueden llamar personas justas, moralmente hablando, no es que no tengan pecados, sino que llevan una vida justa. No es esta afirmación la que salva, sino es la declaración judicial de Dios, ¿no? Y la otra es que la fe no es el motivo de la salvación, la fe es el medio. Los méritos los tiene Cristo. ¿Se pueden poner dos ejemplos que me están viniendo a mí a la cabeza? Por ejemplo, puede haber una persona, un ser humano, mujer o hombre, lo que sea ante la ley del mundo súper justo. Claro. Una persona que se comporte bien, que sea justo, que sea bueno, Claro. que haga buena obra y todo. Y los hay Pero muchos. que no cree en Dios. Claro. Ahí estamos viendo que por la obra no se salva. Y ahora podemos ver a una persona que verdaderamente está en un delito, en un pecado, lo que sea, Incluso en la pero cárcel. se convierte y ahora vamos a suponer que se convierte, se arrepiente, llora, pide perdón y ya es salvo porque está justificado por los méritos de Cristo, pero ahora sale a la calle y no le da tiempo a hacer buena obra y se mata con un coche o algo. Esa persona no ha hecho obra de justicia, pero ha creído en la obra de Cristo, que es la que le ha salvado. Entonces eso es lo que estaba yo diciendo a Lucía, que las obras son luego consecuencia de tu vida, que el Espíritu Santo obra en ti para tu santificación diaria. Vamos cada día para ser normal. Este ejemplo tuyo se pasó en la misma, al lado de Jesús, en la cruz, El ladrón. con el ladrón. Estaban ahí debajo de la cruz un montón de gente justa perante la ley, Religioso. religiosos y gente que vivía moralmente bien, un montón de justos para la sociedad, entre comillas. Y allí estaba al lado de Jesús un delincuente, pero en aquel momento él creyó y fue justificado por Dios y recibió salvación. Y los que estaban al pie de la cruz, que eran personas de moral, buena moral perante la sociedad, pues la mayoría de ellos no estaban justificados. Lo único que se reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios, lo único que se salvaron, lo único que creyeron. Entonces,
Obviamente esto no es hablar en favor de ser malas personas, obvio. Porque- Sino es hablar de que la justificación es un acto de Dios y es por la gracia de Dios. Y el que ha sido justificado y tiene tiempo, por así decirlo, ¿no? En esta tierra, pues empezará el proceso de santificación en su vida y empezará a hacer buenas obras. Y se le verán los frutos, como estábamos hablando. Se verán los antes, frutos, del claro. Espíritu Santo. Si no se ven frutos, es que esa persona no ha sido ni salva, ni justificada, ni así nada, porque habrá hecho un papel. Claro, Porque se exactamente. tiene que ver una vida cambiada. Exactamente, totalmente. Muy bien, queridos, pues terminamos por aquí. ¿Qué os parece? Muy bien. Lo que sí es fuerte, lo que sí es fuerte es cuando ves las cosas que dicen los católicos, nosotros somos malditos, somos anatemas para ellos, ¿no? Cuando ellos ponen la palabra de un papa, de un pecador, la está poniendo al nivel de la palabra de Dios, que en realidad entonces está diciendo que eso también es palabra de Dios. No sé si me explico, porque si tiene la misma fuerza que la Biblia, la palabra de un pecador, sea papa, sea quien sea de ellos, entonces la palabra sí dice que eso sí es maldito, y todos los que creen en él. O sea, entonces Terés dice que es fuerte, ¿no? Es un poco fuerte el tema ese, ¿no? Sí. ¿Iba a preguntar algo, hermano Lucía? Este papa, pues, a mí ¿El papa qué? pido oro por ¿El papa qué? el papa, que ha entrado. ¿Y qué? ¿Qué tiene el papa? ¿Que ha entrado? Pues yo, ¿Que te da igual? Que se ve igual que vos. Bueno, Si es que nosotros no, es que a nosotros nos da igual. no tenemos que El hacer papa nada. no tiene nada que ver con el papa. Que el papa que ponga lo que quiera. que oremos, Que tú puedes orar por quien quiera. Por salvación, para que se conviertan. Sí, que se convierta. Claro, de ahora, claro, como por los políticos y por por todo. políticos, Para que se conviertan. por presidentes, por... Ya, Sí. yo quisiera que entrara el Papa y dijera, todo esto no es bíblico, fuera, y empezara de nuevo. Entonces sí que es verdad que estaríamos contentos, fíjate. Pero no entraría para ser papa. Y Claro, entonces no lo diría. no estarían allí. Porque la Biblia dice que en la tierra no lo llamaremos padre, nada más que el que está en los cielos. Entonces Claro. le llaman padre espiritual, entonces está equivocado. O sea, nos da igual el papa que esté, que hagan lo que quieran. Que no tenemos nada que ver con eso. Yo menciono la Iglesia Católica porque se dicen cristianos y estamos en esta sociedad y necesitamos hacer una comparación para saber lo que ellos creen y lo que creemos, cómo es diferente, incluso las personas que queremos compartir con ellos, ¿no? Tenemos que conocer lo que Saber lo que, qué están pensando para poder, pues, compartir la verdadera fe que creemos con ellos. Porque muchos católicos no lo saben eso. No lo saben, pero, a Pero ver, no se lo enseñan. no saben cómo explicarlo, pero están viviendo esto, porque cualquier católico va a buscar cumplir los sacramentos y hacer buenas obras porque entiende que es de esa forma que van a alcanzar la salvación. Entonces, ellos no saben las teorías, pero viven la práctica de vida según estas teorías. ¿Sí o no? Sí. Yo ya he sido católico y vivía de esta forma. De mi familia, y tengo muchos familiares católicos. Yo también, hasta los 18 años. Terminamos con una